Libros que se convierten en películas, series y sagas que cuentan historias con las que reímos, lloramos, temblamos, sufrimos, amamos y aprendemos a esperar por un final. Universos de magia y fantasía, transformaciones, viajes en el tiempo, heroínas, hechos asombrosos, amores que se juegan la vida. Oímos hablar de ciencia ficción, suspenso, policial, terror, romance, comedia, drama. Son los géneros literarios. Aquí te contamos de dónde vienen y cómo fueron cambiando. Para hablar de géneros literarios, primero hay que entender qué es la literatura. La palabra viene del latín literae, que significa letra o escritura. Aristóteles la definió como el arte de la palabra, porque utiliza a la palabra como medio de expresión. Podemos decir, entonces, que la literatura, como la danza o la pintura, es una forma de arte. Como todas las artes, su finalidad es comunicar ideas y sentimientos a un público para entretener, emocionar o enseñar. La literatura también se refiere al conjunto de obras que tiene un país, una época o una lengua. Entonces, podemos hablar de literatura argentina, literatura contemporánea o literatura castellana. A su vez, las obras literarias se clasifican por géneros. Y acá tenemos a los famosos géneros literarios, que no son otra cosa que tipos de textos que, según la RAE, tienen formas y contenidos en común. Estos géneros tienen la particularidad de despertar en nosotros un horizonte de expectativas acerca de lo que vamos a leer. Por ejemplo, si nos regalan una novela romántica, ya sabemos de antemano que nos encontraremos con una historia de amor y una pareja protagonista. Estos géneros tienen una larga historia. En el 335 a.C., Aristóteles, en su libro La Poética, dividió a las obras literarias en 4 grandes tipos o géneros: el lírico, el épico, el dramático y el didáctico. Aristóteles fue quien hizo esta clasificación, pero hay que decir que los géneros ya existían desde antes. Él, en verdad, les pone un nombre para poder estudiarlos y analizarlos. A partir de estos 4 géneros, se clasificaron un montón de géneros más, que se llaman subgéneros, y que no son otra cosa que géneros dentro de estos 4 géneros. Veamos entonces cada uno de ellos. Comencemos por el lírico, que es el del poema, el de la canción. Es en el que se escribe en verso, el que rima, y su finalidad es la expresión de los sentimientos del escritor. Este género era el que tenía más desarrollo en la época de Aristóteles y se originó en la Grecia clásica, donde los poetas y trovadores acompañaban sus recitados y cantos con una lira. Es, de todos, el género que más recursos estilísticos utiliza. Usa gran cantidad de figuras retóricas como la metáfora, la metonimia, la hipérbole. En este género, como decíamos, se comunican emociones. No se trata de contar algo, que es la finalidad del género épico. Aquí tenemos personajes y una historia que contar, que puede ser ficcional o basada en hechos reales. Es el que se relaciona con el universo narrativo, con el de los cuentos y las novelas. Hay un narrador que puede o no ser el protagonista de la historia y que narra los hechos en primera o tercera persona. Si nos movemos hacia el dramático, nos encontramos con el teatro. En este caso, la finalidad es hacer una representación para entretener y conmover a un público. También se caracteriza por presentar diálogos entre los personajes y describir con acotaciones los movimientos y las acciones de los actores dentro de la escena. Por último, tenemos el género didáctico, que es el que tiene como finalidad explicar o enseñar algo, por eso didáctico. Es el género del ensayo, que difunde ideas y las fundamenta con argumentos para convencer a otro. Ahora bien, todos estos géneros tienen subgéneros, así que veamos algunos ejemplos. Dentro del lírico, como antes decíamos, tenemos a la canción, que habla de amor y tiene música. En la Edad Media, podríamos decir que la canción era trending topic
y un ejemplo de esto es El cancionero de Petrarca. Estaba también La elegía, que era un poema bastante triste, un lamento, porque acá se lloraba, como un poema o canción, la muerte de una persona amada. Un ejemplo de elegía, esta vez más cercano en el tiempo, es La elegía del recuerdo imposible, de Jorge Luis Borges. Después, también tenemos a las égoglas, que eran diálogos o monólogos sobre temas pastoriles. Un famoso autor de égoglas fue el español Garcilaso de la Vega. Si el poema era serio y reflexionaba sobre un tema elevado como el amor, se hablaba de oda. La que es bien famosa y te va a sonar es la Oda a la Alegría. Fue escrita por el poeta alemán Friedrich Schiller a fines del 1700. Beethoven le puso música en su 9ª sinfonía. Por último, mencionaremos a la sátira. Es un texto cómico con ánimo de hacer reír y que se burla o pone en ridículo a un personaje o a una situación. Hay poemas satíricos, como el de Quevedo, que se llama A una nariz. Así este escritor español se burla de su competidor Góngora. Como dijimos antes, dentro del género épico tenemos a dos grandes conocidos, el cuento y la novela. El cuento es una narración breve con pocos personajes y una acción que se desarrolla y termina sin mucha complejidad. En cambio, la novela es extensa, con muchas descripciones y personajes, con situaciones mucho más complejas que el cuento. En Latinoamérica se destacan en estos subgéneros escritores como García Márquez, Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Horacio Quiroga, Victoria Ocampo y Bioy Casares. Otro subgénero es el cantar de gesta. Es un poema que narra las aventuras de un héroe, como el Cantar del Mío Cid, un clásico medieval. Tenemos la epopeya, que cuenta las hazañas de los dioses y el pasado de un pueblo, como la Ilíada y la Odisea. También está la fábula, que cuenta una historia con moraleja y con animales que hablan, como la de la tortuga y la liebre, de Esopo. Dentro del género dramático están la comedia, el drama y la tragedia. Aristófanes es el padre de la comedia. Acá se cuentan situaciones divertidas, con personajes graciosos que interpretan a personas comunes. Y si algo caracteriza a este subgénero, es que todo termina bien. Ya en el drama aparecen los conflictos más serios, porque los personajes deben luchar y sufrir para obtener lo que desean, ya sea amor o fortuna. Un ejemplo clásico es Edipo Rey, de Sófocles. Pero el drama puede tener algunos giros de comedia en su trama, entonces se habla de tragicomedia, como es el caso de El mercader de Venecia, de Shakespeare. Bueno, Woody Allen dice que la tragedia más tiempo es igual a la comedia. ¿Y qué es la tragedia? Es la más triste de las historias contadas. Nació en el teatro griego y cuenta una historia que termina mal. Siempre alguien muere. En el drama, a pesar de las lágrimas, la historia puede que termine bien. Otra diferencia entre drama y tragedia es que los protagonistas de la tragedia no son personas comunes, sino reyes o personas de clase alta y con mucho poder, como en Hamlet de Shakespeare. En el género didáctico conviven las crónicas literarias con ensayos, biografías y autobiografías. En los últimos años, las biografías, por ejemplo, se han hecho muy famosas y se las ha llevado al cine y a las series de televisión. Se trata de historias de vida, en algunos casos gente famosa con una historia de superación personal. Los géneros que hoy conocemos a través de libros y películas fueron cambiando y hoy tenemos muchísimo para elegir. Síguenos por este canal para saber más de tus historias favoritas. Esperamos que te haya gustado este video, que nos des un me gusta y nos comentes cuál de estos 4 géneros te gustó más.